Buenos días a cada uno de ustedes que se han conectado a esta plataforma Webex. Es un gusto para nosotros poder arrancar. Les pedimos muchas disculpas por el retraso que hemos tenido, pero vamos a darles las indicaciones de la modalidad del curso en línea sobre control de prevención y manejo de COVID-19. Las indicaciones básicas de la plataforma y la modalidad del curso. Bien, ustedes están viendo en su pantalla, tenemos acá 3 módulos que son generalidades y antecedentes, control y prevención de infecciones, tratamiento de grupos específicos y cuidados. El día de hoy estaremos hablando de las generalidades y antecedentes. Eh, Bien, ¿por qué es tan importante y la necesidad de crear este curso? Agradecemos mucho la colaboración de OPS, la Oficina Panamericana de la Salud de Guatemala, por apoyarnos en esta realización del curso. Además, a CDC, a la oficina local que se ha unido. ¿Por qué creemos que es tan importante este curso? Porque ustedes pueden ver en sus pantallas, sabemos que hay más de 100 doctores que han muerto hasta ahora con esta pandemia del nuevo coronavirus. 26 profesionales sanitarios han muerto en España por coronavirus. Y lo que es tan importante, hay 16,000 sanitarios infectados. En Ecuador tenemos noticias de que al menos 10 médicos han fallecido y hay 1,600 contagiados por coronavirus en el sistema de salud. Nosotros consideramos que el colocarse, el conocer el equipo de protección personal puede salvar nuestras vidas y podemos atender con una forma adecuada a los pacientes que tengamos con COVID-19. Acá tienen ustedes en su pantalla un estudio de WAN donde claramente nos muestra que de los 138 casos confirmados de COVID en ese centro, 40 casos eran trabajadores de la salud. Por esto es que nosotros insistimos tanto en esta realización del curso. ¿Cuál es nuestro objetivo? Lo pueden ver en sus pantallas. Queremos proveer capacitación y entrenamiento para todos los trabajadores de salud que nos están viendo, que sepan qué hacer, que sepan cómo hacerlo y sean capaces de hacerlo. Pueden ver los objetivos específicos y todos van encaminados a fortalecer conocimientos en cada uno de los módulos de las charlas que veremos. Los módulos, como les digo, tenemos el del día de hoy, generalidades y antecedentes. Mañana estaremos control y prevención de infecciones y mañana sí será a las 9 de la mañana. Y el día lunes tendremos el tratamiento por grupos específicos de cuidado. Ahora bien, ustedes pueden participar preguntando porque no queremos que sea solamente que nosotros hablemos. Queremos que ustedes lancen sus preguntas, pero no podemos leerlas si no nos las envían en las indicaciones que les daré. Lo voy a leer porque esto me lo acaban de pasar. Dice que tendremos una ronda de preguntas y respuestas. ¿Cómo pueden participar en esa sección? En el lado derecho de su pantalla, por favor, búsquenla. Hay una sección que se llama Q y A. Esa es la única que pueden ustedes marcar donde dice chat y ahí pueden lanzar sus preguntas porque esas son las que vamos a poder responder. Ustedes pueden enviarla a esta parte. Y otra cosa, al final de cada sesión les vamos a pedir una valoración para que ustedes puedan decir cómo han sentido en respecto de conocimiento después de nuestra presentación. Sin más, quiero darle la bienvenida y presentar al conferencista que viene. Es para mí un gran gusto presentar al doctor Estuardo Tercero. Él es maestro de farmacología de Universidad de San Carlos, así es como nosotros lo hemos conocido. Actualmente coordina la parte de investigación de la Universidad Francisco Marroquín. Es expresidente de nuestra Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y tiene un vasto CV que les haremos circular, pero yo quiero presentarlo a que venga a contarnos lo que ha pedido él realmente, que es hablarnos del virus del SARS-CoV-2. Entonces, doctor Tercero, para mí es un gran gusto tenerlo acá. El micrófono es para usted. Gracias, Nancy. Tengan todos ustedes muy buen día. Gracias. Voy a hablar brevemente de las características del virus, esta pequeña partícula que conocemos realmente muy poco. Para esto
voy a enfocarme en describir el origen del agente, la estructura viral de su genoma, algunas características de la transmisión y posibles blancos terapéuticos que hay. De esto voy a hablar solo como ejemplo porque más adelante hay una sección de tratamiento específico. Bien, los coronavirus se conocen 4 grupos grandes: alfa, beta, gamma y delta, como pueden verlo ustedes en su pantalla. Y en el ser humano, básicamente lo del grupo alfa y beta son los donde se han encontrado algunas cepas que infectan al hombre. Este virus es muy amplio en la naturaleza, específicamente en el reino animal. Y en 1974, Arnold Monto publica este artículo donde dice: el coronavirus produce infecciones en animales domésticos y de laboratorio. Puede ocasionar enfermedades severas de características en cada especie, por ejemplo, hepatitis en ratas, bronquitis en pollos y otros gastroenteritis, por ejemplo, y encefalomielitis en algunos animales. Como les dije, es un virus ampliamente distribuido en el reino animal y se ha encontrado desde ya hace mucho tiempo que existe en diversas familias de géneros de animales. El asunto es que se considera que eventualmente algunos de estos virus, por alguna razón, pueden también infectar al ser humano y luego puede haber una transmisión humano a humano. Esa es la gran duda que existe hoy en día en cómo el humano lo adquiere y si realmente lo adquiere del origen animal. Eso es lo que se está estudiando hoy en día. Prueba de esto también que hay alguna transmisión. Recientemente sale esta noticia en donde un animal de un zoológico pues resulta enfermo con tos y entonces le encuentran también la cepa actual de COVID-19. Esto fue muy popular en los medios últimamente. Pues nada más es una prueba de que el virus no solo es del hombre, pues más bien parece ser más de los animales. Aquí tenemos una historia en el tiempo del virus, pues desde el 1930 se ha descrito en animales, en 1960 es el primer aislamiento en un humano, en un niño con coriza. En el 62 se aísla por primera vez la cepa 22.9E y bueno, se documenta que en animales produce hepatitis, bronquitis y otras enfermedades. Y es un virus muy conocido por el área veterinaria. En 1967 se define su comportamiento estacionario, o sea que ya iba, según cada cepa, se define en qué meses puede ocurrir. En el 2002 ya ocurre una epidemia de SARS, donde hay 8.000 infectados y con 700 muertos. En el 2012 ocurre la epidemia MERS, que se llama así por Middle East Respiratory Syndrome. Esta sí tenía una mortalidad mucho más alta, 2.000 documentados infectados y 780 muertos. Y actualmente, en el 2019, pues tenemos la epidemia de COVID 2019. El virus es muy sencillo, pues son partículas muy pequeñas y muy simples. Tiene, obviamente, su envoltorio, voy a resumirlo, pues no voy a poner en detalles, pero lo fundamental es su ácido ribonucleico. Es de una hebra positiva de ácido ribonucleico simple. Y en verde, ahí en sus pantallas pueden ver donde está marcado con S, pues lo que se llaman las spikes, las espículas, que es la parte muy, muy importante en esta situación entre interacción entre el virus y el hombre. Esta básicamente se compone de 2 proteínas, la S1, que hay 3 anclajes, y la S2, que es una proteína trimérica. La S1 le sirve al virus para unirse a un receptor en la célula y la S2 para entrar. En resumen, eso es cómo funciona. Aquí lo vemos en esta foto del Protein Data Bank. Ahí está su código, el PDB6ACG. Y como pueden ver, esto ya es molecularmente cómo se mira la proteína. Tiene su sitio de anclaje, que ahí están los 3 proteínas S1. Está el sitio de unión, donde una proteína S1 se ha anclado con el receptor EK2, que es el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Y entonces, ¿para qué sirven estas proteínas S1 y S2? Pues la S1 sirve para que se pegue el virus y la S2 lo permite que se fusione y entre. Una combinación del trabajo de estas 2 proteínas es la que hace que el virus pueda entrar a la célula. Esto es el árbol filogenético que se ha pues, encontrado en estos virus. Y en esta parte de acá, la que está marcada en el cuadro, es la que vamos a ampliar y vamos a ver por qué se dice o se supone que puede venir el virus de la especie de los murciélagos. Pues filogenéticamente la secuencia de los genomas está muy cercana
a los murciélagos. Ahí dice BAT SLZC45 y pueden ver abajo está el SARS-CoV-1 y en medio es la cepa del 2019. Están mucho más cercanos que en el MERS, por ejemplo, que el que está abajo, y precisamente MERS, que es el del Middle East Respiratory Syndrome, tiene una característica que no usa el mismo receptor. Este utiliza el receptor de PP4. En cambio, los demás utilizan el EK2. Esto es enfocándonos simplemente en la proteína S, en las dos unidades y su genoma. Y entonces aquí hay una gran diferencia también, y esto es lo que ha permitido que el virus entre más fácilmente a las células. Si agrandamos ahí donde está la parte del círculo, todo esto es el genoma del virus, pues, y esa sección es la que corresponde, la que ustedes están viendo en pantalla, es la que corresponde a lo que tipifica genéticamente la proteína S, la S1 y S2. Pero aquí está la diferencia entre la sección 670 y 690 del código genético del virus, pues si ustedes ven el primerito de la lista es el SARS-CoV-2, o sea, el que está causando la epidemia, y tiene cosas que no tienen los otros virus, ¿no? Y entonces eso lo hace aparentemente tener mayor avidez para acoplarse al receptor EK2, con mayor afinidad. En resumen, el virus se acopla una vez y luego, por medio de otra proteína, se fusiona y entra. Y lo que va a hacer el virus aquí es interesante, puesto que a diferencia de otros virus, por ejemplo, que tienen una hebra inversa, esta parte de ARN está listo para procesarse, listo para entrar a los ribosomas y comenzar el proceso de transcripción y traducción. Lo que hace obviamente acá es apoderarse de la maquinaria genética y producir más viriones. Entonces, una vez adentro el RNA viral, comienza a producir más viriones y a ensamblar. En resumen, acá el esquema anterior, aquí lo tenemos en una manera más simple, más sencilla, y se puede ver el sitio de unión, donde está y fusión, que es las dos proteínas. Una es la EK2, como le digo, pero hay otra proteína importante acá, que es la TMP-RSS2, que esta es una proteína transmembrana, y lo que hace esto es fusionar y lograr que el virus entre. Hay otra proteína interesante acá que se está hablando mucho, que es la ferina, y esta ayuda en el ensamblaje del virus y lo hace más eficiente todavía, pero esta se está recién hablando ahorita. Una vez el virus se desempaca, o sea que el primer proceso, perdón, es unión y fusión, luego el desempaque donde se libera el ARN, luego lo agarran los ribosomas y comienza la maquinaria de transcripción y traducción a producir más viriones, y luego viene la parte de ensamblaje y la última que es la dividación. Donde están las señales de stops es donde se puede intervenir farmacológicamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, en las proteínas S se puede usar el plasma del paciente convaleciente, o sea que el anticuerpo se fija ahí y aparentemente esto bloquea la unión del virus con el receptor ECA. Hay anticuerpos monoclonales que se están generando para la proteína esta TMP-RSS2. Hay algunos antivirales para traducción y transcripción que inhiben la polimerasa viral. Y el lopinavir y ritonavir, que también se usan en SIDA, pues porque son inhibidores de proteasa, y estos afectan el proceso de el ensamblaje y maduración del virus. Entonces, estos son los posibles sitios de acción. Hay muchos fármacos que se están investigando obviamente esto va a llevar tiempo en tener algún fármaco ideal. Bueno, el tamaño del virus. El tamaño del virus es un virus de los más grandes. El coronavirus, como pueden ver ahí, tienen alrededor de 30.000 bases. Si lo comparamos con influenza, dengue y HIV, son virus más chiquitos, más pequeños. Y si lo comparamos con un E. coli que está abajo, pues la E. coli es monstruosamente grande, 4.6 millones de pares de bases, y con el genoma humano, pues obviamente es muchísimo más grande que esto. Entonces, estamos viendo que es un virus relativamente grande. Ahora, esto, cuando vemos el tamaño del genoma y la probabilidad de mutación, vemos ahí donde está marcado el virus RNA en sus pantallas y la flecha, que es de los virus que más probabilidad de mutar tienen. Tan alta que igual que el de la influenza, que se parece en este sentido. Entonces, esto es una situación que todavía no se sabe qué va a ocurrir o cómo está ocurriendo y qué importancia tiene. Sabemos, por ejemplo, en influenza, que muta muy rápido, que hay que poner una vacuna cada año porque el virus cambia y entonces tenemos que generar nuevas vacunas por el grado de mutación. Con el virus coronavirus, pues está también en el mismo grado de mutación y probablemente cambie. ¿Qué se ha podido saber hoy en día de esto? Pues el 7 de abril se publica los primeros
las redes filogenéticas del SARS-2 en 160 aislamientos que han ocurrido alrededor del mundo, y ya se puede ver alguna diferencia genómica de estos virus. Entonces, por ejemplo, el virus que está ahora en Estados Unidos tiene diferencias con relación al virus de México, con relación al virus de Brasil, el de Europa y de otras partes. Entonces, el virus aparentemente ya tiene algunas mutaciones. ¿Qué tan importante sea esto? No lo sabemos, está recién publicado y no se sabe qué el impacto que va a tener. Por el otro lado, tenemos el receptor ECA2, que decimos todos los humanos lo tienen, pero hay diferencias poblacionales. En este estudio, también recientemente publicado, habla ya de una tipificación del receptor ECA2, y se ha podido ver que es distinto en las poblaciones de Europa, de América, de África, y entonces todos tenemos alguna diferencia genética en este receptor. ¿Qué tanta importancia tiene esto con relación a su interacción con la proteína S1 del virus? No sabemos. Podríamos inferir que en algunas regiones esto le da más virulencia o más agresividad al virus o más facilidad de entrada, pero esto no se sabe. Lo que sí sabemos hoy, que el virus muta, que ha cambiado, y que también los humanos tienen un receptor distinto en distintas poblaciones. En conclusiones, pues tenemos mucho que aprender hoy del coronavirus. Recordemos, es un virus nuevo. Tenemos más preguntas que respuestas acá. Por ejemplo, ¿qué tan funcional va a ser la vacuna? No lo sabemos. ¿Qué fármacos vamos a tener disponibles que funcionen? Todavía no lo sabemos. ¿Por qué no afecta tanto a niños como a adultos? No lo sabemos. Y todo esto se va a ir descubriendo probablemente en los siguientes meses. Esto es lo que les traigo con relación al virus. Y por favor, Nancy, entonces, ¿quién es el que sigue? ¿Sí? Ok. Entonces, aprovecho para presentar a Nancy, que viene con su siguiente tema. Pero creo que hay algunas preguntas, ¿no? Tenemos preguntas, vamos a ver. Ok. Gracias. Hay una pregunta, dice, ¿puede transmitirse el COVID-19 de una persona asintomática? Pues obviamente eso es lo que no se tiene mucha información, que tantos sintomáticos, y esto ocurre en todas las enfermedades virales. Pues hay personas que tienen el virus, no tienen síntomas y lo pueden transmitir. Extrapolando esto, se podría decir que sí hay una transmisión. El tema hoy es de que no sabemos qué tantos asintomáticos haya. En algunos estudios previos con otros virus se ha presumido que hasta un 50% de las personas pueden ser asintomáticos, pero no se sabe el dato específicamente con este virus. Pero teóricamente sí lo podrían transmitir. Eric García pregunta, ¿puede crearse una memoria inmunitaria y no volver a enfermar por el coronavirus? También esa es otra cosa que se puede extrapolar, y por eso se está usando suero de convaleciente. Pues el suero de convaleciente pues está ayudando eventualmente a acelerar la cura en algunos pacientes gravemente enfermos. Pero ¿qué tanto dura esta memoria inmunitaria? Todavía no se sabe. Ruby López pregunta, ¿solamente el jabón y el alcohol elimina el COVID-19? Bueno, hay otra gran cantidad de sustancias que pueden eliminarlo, pero lo que yo le recomendaría, esto es lo más común y más fácil de encontrar. Pues, o sea que hay otros químicos y todo que pueden usarse y derivados, pero son más complejos, más tóxicos. Yo les recomendaría simplemente fijarse en estos dos que están perfectamente aprobados, documentados de que sí funcionan y que son lo más cómodo de encontrar. ¿Hay otra? No. Y la última, Kimberly Luna pregunta, ¿la mutación del virus podría estar relacionada a los casos reactivados y reportados? Esta pregunta no lo sé, y creo que nadie tiene respuesta de esto. No se sabe la relación entre la mutación y si se han reactivado, ¿no? La última. Ok. ¿Se puede considerar el COVID como una enfermedad zoonótica? Pues en teoría, si vemos que se ha documentado alguna parecido con los animales, donde se puede transmitir hacia el ser humano, esto sería una zoonosis, pues una enfermedad que se obtiene de humanos.
Pero esta es otra de las grandes dudas que hay. ¿Realmente es así como ocurre o simplemente el virus se entró en el humano y mutó? O sea, no te podría tampoco contestar esta respuesta sin decir que realmente clasificarlo como una zoonosis, pero en base a lo que hemos visto, podría ser una zoonosis. Únicamente, ok. Gracias a todos, entonces les dejo con Nancy. Bueno, buenos días de nuevo. No me había presentado, pero soy Nancy Sandoval, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Y en esta oportunidad, los próximos minutos, vamos a hablar respecto de la pandemia de COVID y la situación actual. Bien, ustedes en su pantalla ahora mismo pueden ver la siguiente diapositiva. En realidad es una diapositiva cedida del doctor Carlos Mejía, a quien quiero recordar, sobre todo en este mes de abril. No está modificada, es tal cual la dejó, solo le coloqué ese entre rojo. Quiero que prestemos atención, por favor, acá al cuadro donde miramos arriba el SARS. Estamos hablando de la anterior pandemia, de otro beta coronavirus, que sucedió entre el 2002 y 2003. Bien, luego hemos tenido otro tipo de pandemias, por ejemplo, Zika, que fue la última, quizás que ustedes recordarán más por las repercusiones de microcefalia que hablamos. Bueno, también coincidió con chikungunya y con ébola. Y también podrán recordar en el 2012 y 2013 el MERS, que es otro beta-coronavirus del que habló el doctor tercero de esta familia, en donde lo que encontraron fue un grupo de más de 500 pacientes que tuvo este daño severo pulmonar relacionado con este virus. Bien, hemos escuchado mucho de la pandemia de 1918. Yo me permití tomar esta diapositiva que está con acceso libre de la Universidad de Oxford y ustedes pueden ver acá una fotografía de cómo enterraban en entonces a estas personas en el mundo. En ese entonces murieron más de 20 millones de personas y esta pandemia fue tan rápida que algunos hospitales tuvieron que apilar los cuerpos. Ustedes pueden observar en muchas ocasiones, ¿verdad?, que se ve y se compara con lo que vimos recientemente en una nota en redes sociales de las fosas comunes. La gripe española de 1918 sabemos que ha sido por mucho la que ha sido más intensa y más constancia histórica. Cobra mucha relevancia porque hubo más de 500,000 fallecidos en Estados Unidos. Recordar que si revisamos los datos que van dando ahorita en los datos oficiales, pues estamos sobre esta cifra en Estados Unidos. La definición de gripe pandémica queda como OMS, como un periodo de diseminación global de la gripe humana y cada vez que es causada por un subtipo nuevo de gripe, ¿verdad? Esto es como consta. Acá pueden ver ustedes a Egon. Egon era un fotógrafo joven que falleció en ese entonces, ¿verdad? Igual que su esposa embarazada. Es cortesía del Museo Albertina de Viena esta fotografía y es de New England para que vean cómo ha sucedido. Ya no voy a ahondar mucho en puesto que el doctor tercero lo comentó, pero sí quería ratificar un poco el tema porque muchos nos preguntan si es o no un virus que ha sido creado en laboratorio. Yo creo que aquí tienen dos bibliografías que ir a revisar respecto de este tema. Bien, acá en su pantalla tienen ustedes una evolución del brote, cómo llegó a ser pandemia. No se agobien al ver la diapositiva, que la vamos a hacer muy rápidamente explicada. Ustedes pueden ver acá cómo tenemos los 27 pacientes que presentan una neumonía rara. ¿Qué está pasando? Son neumonías graves, personas que se están complicando. Y entonces, ¿qué pasa? Esto sucede a inicios de diciembre y más o menos para el 20 de enero, ¿verdad? Ya se tiene tipificado, se vuelve que hay un brote, se identifica y entonces dicen, mire, este virus es un nuevo coronavirus, es un coronavirus que en algún inicio se llamó el coronavirus de Wuhan, luego le colocaron otros nombres para finalmente quedar como SARS-CoV-2. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hace la China? ¿Qué hace en este tiempo? Ustedes ven aquí en la línea verde de este tiempo, estas son las medidas o las situaciones que está tomando el gobierno.
Entonces viene y dice, vamos a identificar los casos, vamos a aislar los contactos, vamos a hacer todas las medidas de cuarentena posibles y además el 24 de enero, debo decirles que esta es una fecha muy importante en China, porque esta pandemia ha tomado 3 fechas importantes en China y entre el 24 y 2 de febrero está ya la fiesta del Año Nuevo chino. Entonces se reúnen a nivel ministerial y deciden, oiga, tenemos que parar esto, no podemos hacer porque mucha gente viaja en este tiempo. Entonces ellos vienen y dicen, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer muchas pruebas para poder identificar la mayor cantidad de pacientes y luego hay una segunda reunión de la OMS donde ellos dicen en el segundo comité de emergencia, y dicen, no, mire, esta es una emergencia sanitaria a nivel internacional y empieza a todo mundo a poner en foco de mira Wuhan. Acá les coloco unos globos, ¿verdad? De esta fiesta que también sucede en febrero y ¿verdad? Tuvo que cancelarse. Y acá les hago una llamada porque más adelante les voy a hablar sobre lo que pasó en el crucero. Bien, acá esta diapositiva, solo quiero que comparen a su lado izquierdo, tienen qué pasó con SARS. Quiero que miren la línea inicial, noviembre para julio. Estamos hablando de 2002 a 2003. Quiero que se fijen cuánto tiempo se tomó en decir que era una emergencia sanitaria, las alertas y toda la investigación y cómo se detuvo esta pandemia. Pero quiero que miren a mi lado derecho, quiero que miren cómo es el tema de COVID-19. Pueden ustedes ver cuándo el 8 de diciembre se identifica el caso, cómo se detalla ya que hay 27 en China, cómo se dice que hay uno nuevo el 7 de enero, que hay un nuevo virus que identifica, para estar ya al 30 de enero diciendo, oiga, tenemos 7,000 casos confirmados. Y luego, pues lo que todos hemos estado hablando del COVID. Entonces, quiero que miren porque estamos en febrero, lo que tomó para que brote. Este es un virus diferente, es un virus que ha tenido una diseminación bastante más amplia. Y aquí les pongo un relámpago, hago una llamada, porque me gusta mucho este artículo, se lo sugiero que lo vayan a buscar. Es un artículo que habla propuestas de sistemas de vigilancia para cómo nosotros podemos estar preparados. Este es un modelo que lo utilizan en países que están más acostumbrados a tener brotes epidémicos y por eso pueden ver ahí el mapa, ¿verdad? África y es. Entonces, quisiera que vieran, porque hace mucho hincapié donde les pongo el relámpago. El relámpago quiere decir que hagamos mapas epidemiológicos y virtuales, pero que vayamos alimentando de los datos de los nuevos patógenos que salgan y las pruebas, que hagamos diagnóstico rápido de qué estamos hablando para poder tener la data y poder analizar y poder recomendar qué es lo que necesitamos. Y este modelo aplica para muchas de las situaciones en las que no solo va a ser COVID, porque sabemos que somos seres sociales y vamos a tener más repercusión probablemente de virus adelante. Acá quiero que miren los elementos que ellos proponen para preparación de una pandemia. Entonces, hablan a nivel comunitario, lo ven acá, lo ven a nivel de los médicos, qué podemos hacer. Y yo me permití señalar 2 cosas. Me permití en la prepandemia y durante la pandemia, pero fíjense en la vigilancia. ¿Cómo es importante fortalecer la vigilancia para que podamos tener este tema? ¿Y qué puedo hacer como médico, como médica? Vacunación anual. Tengo que intentar tener esto al día. Evaluación de riesgo, planear, y aquí es donde nos centramos porque tenemos que evaluar cómo vamos a mantener el equipo de protección personal. Y durante la pandemia, que es lo que ya nos compete, quiero que miremos acá qué hacemos como médicos. Vamos a hacer control de infecciones y vamos a hacer la clasificación, y por eso insistimos tanto en que los países deben fortalecer sus equipos de control de infecciones para poder responder de una mejor forma ante las pandemias como esta. Y acá les pongo una torre de Wuhan, la grulla María. Esta diapositiva casi nunca la cambio porque me gusta que miremos cómo es Wuhan y no pensemos solo Wuhan y el virus, el de Wuhan. Esta es una torre de las 4 torres más famosas y concurridas de China. Es un lugar tan bonito que yo creo que cuando todo esto acabe, las cosas, vamos a intentar poder estar allá.
El nuevo coronavirus, ¿qué pasa? Empezamos a ver fotografías de mercados vivos. ¿Qué pasa? Pero yo quiero hacer una llamada de atención porque en Latinoamérica también tenemos nuestros mercados vivos. Ustedes me van a decir, ¿pero qué animales? Claro, ustedes han ido a mercados donde miran las gallinas, hay una culebra, hay otros animales silvestres y salvajes, pero son diferentes probablemente a los que tienen ellos los asiáticos. Entonces, a lo que quiero hacer la llamada de atención es que esta figura muy bien podría ser un mercado nuestro. Así es que, por favor, creo que esta es la llamada de atención y no nos centremos solo en algo cultural que también podría ser parte de la nuestra. Y el nuevo coronavirus, ¿cómo es este caso? El 7 de enero, aquí les dejo un reporte para que lo vayan a buscar. Es un hombre de 41 años sin comorbilidades, pero miren qué interesante, trabajaba en el mercado de mariscos, pero él dijo, miren, yo no tuve contacto con aves, solamente con animales salvajes. Y ese es el paciente el que se hace la primera descripción y se hace el reporte del nuevo coronavirus ya como tal. Acá lo que quiero que miremos es el índice de reproducibilidad. ¿Qué es esto? Nos lo preguntan, ¿qué es eso de RO? ¿Qué pasa? Esto quiere decir, si una persona tiene el virus, ¿a cuántas personas probablemente va a contagiar? Y alguien dirá, doctora, pero es que un día es 2, un día es 4, un día nos dicen 5. Sí, es que depende de la serie. Acá pueden ver ustedes varios grupos y acá ya el grupo de Lee lo sitúa entre 2. Acabo de ver una que era más cercana y norteamericana y hablaban de datos de 5. Yo diría que se posiciona en lo que estamos viendo, entre 2 y 7 más o menos, pero para que lo tomemos en cuenta es un promedio de 3 a 4 personas las que va a contagiar. Y acá pueden ver ustedes los casos y la mortalidad. Les recomiendo mucho esta página web de ID Global. Habla de salud internacional, la pueden revisar. Miren ustedes, no quiero restar importancia al COVID-19, pero quiero que se fijen cuánto mata hoy en día la gripe estacional. Y lo más importante, que la gripe estacional se puede prevenir muchas veces el ingreso hospitalario, la mortalidad con la vacunación. Así es que por eso es muy importante. Algunos de los otros beta coronavirus acá. Bien, este es un estudio que me parece muy importante, puesto que nos habla de que hay un 86% de infecciones que pasan en fases tempranas de la epidemia. 55% de las infecciones puede ser asintomática. Y esto es de lo que más nos dificulta el control y el manejo de esta pandemia. Por eso creemos que ha costado y ha sido difícil también el control. Esa propagación geográfica que va hablando un poquito de la particularidad. Y el periodo de incubación. El periodo de incubación se estima entre 2 y 14 días. El promedio de días, la mayoría de series hablan de 5. Ahora les presento una que habla de menos días, pero quiero que miremos esto, por favor, porque hay incluso un 2.5% de pacientes que puede tener presentación más allá de los 12 días. Por eso es que la cuarentena hasta este momento, hoy 11 de abril, se manejan 14 días, es diferente al aislamiento, ¿verdad? Y esta es la que les decía, donde Lee en 425 casos lo habla de 5.2 días, pero Wang en la serie de 1099 pacientes habla de 3 días de periodo de incubación. Así es que más o menos por ahí se mueven las cifras. Este es un artículo que lo pasaré muy pronto porque nos lo hablan mucho. ¿Cuánto tiempo vive el virus en las superficies? Depende de las superficies, los coronavirus en general pueden vivir de 9 a 12 días, pero el SARS-CoV-2, esto que es un New England, sucede en condiciones específicas y con condiciones ambientales hechas para evaluar cómo se maneja en esta situación. Y que se ha encontrado que es más estable en plástico y acero inoxidable, donde incluso puede estar hasta 72 horas. Bien, un poco para hablar lo que les comentaba, qué es lo que hizo Taiwán. Quizás solo quiero alertar acá, ellos hicieron, miren esto, alertas en tiempo real de la visita clínica. Es decir, cuando usted miraba a un paciente, le decía, mire, clic, historial de viaje, clínica de síntomas, identificación de caso. Entonces, el médico estaba alerta. Nosotros no lo tenemos acá disponible, pero nosotros podemos tener ese clic en la mente luego de haber hecho este curso y decir, sí, este paciente tiene un nexo o no, pero tiene los síntomas que pueden parecerlo. Y lo otro es códigos QR en informe en línea, es decir, ellos utilizaron esa tecnología para clasificar ya los pacientes que tenían últimos viajes los últimos 14 días, incluso
mandaban sus autorizaciones migratorias entre los países de la región por mensaje de texto. Le decían, mira, aquí está su pase para trasladarse. Esto ayudaba a detener las aglomeraciones y las filas. Y lo otro es mayor riesgo. Los pacientes, como se está haciendo acá en Guatemala, que se insiste, que los pacientes que tienen mayor riesgo guarden la cuarentena en casa. Y claro, ellos lo que hacían es un seguimiento a través de electrónico. Bien, Corea del Sur. Corea del Sur es puesto mucho como ejemplo. ¿Por qué ponen mucho acá? ¿Ellos qué hicieron? Fue un tratamiento rápido, preventivo. Ellos utilizaron, cerraron escuelas, hicieron mensajes de texto, lo que les comentaba. Ellos no hicieron restricción de movimiento, pero miren todo lo que hicieron. Hicieron detección activa, gratuita y masiva de sintomáticos, de contactos y de viajeros. Entonces, es lo que decíamos, no es solo una medida, es todo junto. Utilizaron mascarillas la mayoría y hacían un cribado de temperatura en los edificios, uso masivo, es decir, esto es lo que ellos hicieron. Acá lo van a tener luego en sus presentaciones, las ventajas y desventajas. Ahora bien, ¿cuánto tiempo van a poder mantener esa respuesta? Es una de sus incógnitas, y los umbrales de transmisión para poder volver a la realidad. El impacto de estas medidas, Singapur y Hong Kong, por ejemplo, ellos ya tenían epidemias de SARS, ya sabían, tienen lecciones aprendidas, ellos ya tenían mucho entrenamiento en el distanciamiento social que ahora es físico, ¿verdad? China se ha hablado mucho. Ellos, además de lo que hizo Corea del Sur, ¿verdad? Lo que sí ellos también hacían era esterilización de edificios y calles, ellos encerraron a 60 millones de personas, cuarentena forzada. En realidad, la pregunta acá es cómo detectaron los convalecientes y cuánto tiempo van a poder tener esas actividades normales. Leía que ayer eran 74 días de cuarentena. ¿Estas personas infectadas son contagiosas o no? Ellos encontraron que un 25% de pacientes sintomáticos tempranos lo podían presentar. Nos habla mucho de la reinfección. En realidad es el virus que está apareciendo y se ha encontrado incluso hasta 21 y 28 días. Y aún leía un reporte donde podría hablarse de más tiempo. ¿Cuánto tiempo sea viable? Esto es el otro tema. Lo otro es contención y mitigación, que quiero que tengamos claro. Contención, detectar, aislar casos, identificar contactos, cuarentenarlos, ¿verdad? Y mitigar, pues, es ralentizar la propagación del virus. Un poquito del crucero, eran más de 2,000 pasajeros. Este era el recorrido, cómo salía de Yokohama, y esto es lo que hizo Tailandia. Este es el sitio que les pongo acá de Chiang Mai. Este era el sitio donde pasaban, solo para que hagan una idea, los que estaban en ese crucero, pero miren la mortalidad. 691 de mortalidad. ¿Qué aprendimos de esto? Porque hubo un repunte, ellos en el periodo de incubación, justo el repunte de casos. ¿Qué aprendimos de ellos? Que realmente la cuarentena no debería de ser en sitios aislados, confinados, debería de ser un sitio donde pueda haber ventilación y los pacientes puedan estar con una correcta, psicológicamente también bien. África, en realidad, fortalecer la frontera, cierre de escuelas, muy poco como nosotros. Italia lo hemos visto, es un ejemplo dramático. Ellos publican acá 86,000 casos, pero al día de ayer habían 14,000 y muertes 18,000. Es interesante porque la mayoría de muertos tienen más de 80 años, todos conocemos el tema de Italia y España. ¿Qué pasó? Fue probablemente muy tardía, ¿verdad? No se implementaron con una tecnología de rastreo y un número limitado de pruebas. El Reino Unido, conocemos el caso, ¿verdad? Transmisión en las etapas. Ellos estamos esperando si van a generar inmunidad colectiva o no. En realidad, ahorita están viendo cómo responden. Este es un poco en país, este es bajo, ¿verdad? Es cómo estamos a nivel de América. Más de 500,000 de casos, ¿verdad? Y muertes 19,000. El Salvador, todo lo que voy a mostrar, las 5 diapositivas siguientes son de los países, de las páginas oficiales. Costa Rica, 558 casos, lo ven acá. Ustedes lo van a poder ver con detalle, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos en cuarentena. El Salvador tiene 118 casos confirmados, 93 activos. Estas son las medidas que ellos han tomado. ¿Cuánta gente tienen en cuarentena? Más o menos 4,000, perdón. Y esto es lo que ellos colocan acá, ¿verdad? Honduras tiene unos datos de 392 confirmados, 24 fallecidos, no tengo más datos oficiales. Panamá, lo que podemos ver acá, más de 2,900 casos confirmados. Y ustedes pueden ver acá Guatemala, que hasta el día de hoy tenemos 137 casos.
Este es un tema que lo preguntan mucho, ya lo está resolviendo el Ministerio del Exterior porque no podemos seguir. Y las últimas dos diapositivas son para hablar de las brechas y retos. Miren, entendemos que ha habido muchas cosas que se quieren hacer y no se pueden. Una de ellas es este curso, porque queremos cerrar esa brecha que es en la información. Ustedes pueden ver los sistemas de vigilancia se están fortaleciendo y yo creo que ese es un reto para el país, aprovechar de esta pandemia y poder mejorar nuestro sistema de vigilancia. Kits y pruebas de laboratorio, se habla mucho de ello y luego viene la doctora Alicia. Y sobre todo esto, la prevención y control de infecciones, suministros, que lo tengamos, los insumos, y luego van a aprender ustedes en el módulo de mañana cómo utilizarlo. Al final de esta charla tendrán la base y evaluar los sistemas de salud, cómo estamos cada uno. Ustedes llenaron una encuesta, no echaremos en saco roto esos resultados y veremos cómo podemos apoyar. Vacunas, 2 van en fase 1, esperemos resultados, y Nicaragua le hacemos un llamado para que se pueda unir al menos a las medidas de contención. Estoy justamente en tiempo, así es que no sé si hay alguna pregunta. Gracias, Nancy. Tenemos varias preguntas del público. Una vez comentamos que algunas de las preguntas van a ser respondidas en otras pláticas más adelante y algunas no se han respondido. Pregunta mi Ochoa si han habido reportes de casos hasta 18 y 21 días, ¿por qué la cuarentena no se prolonga hasta 3 semanas? Es un buen punto porque de hecho se está hablando del tema de la cuarentena. Ahorita la mayoría de pacientes, el 97.5% de la mayoría de series se sitúa en menos de 12 días. Por ese porcentaje en realidad se discute, ¿verdad? De hecho en España, en algunos casos y en los sanitarios se corre hasta 21 días. Interesante, hay que considerarlo. Otra pregunta, si el clima incide en el desarrollo y fuerza del virus. No lo sabemos, estamos viendo qué es lo que ha pasado. IS Global hace un análisis interesante y yo les diría, Guayaquil tiene un clima muy similar a Guatemala y vemos lo que está pasando. No me confiaría, si usted se cree que es porque hay calor se va a morir el virus, no podría decir que eso es cierto. ¿Algún tipo de sangre es invulnerable al contagio? Vulnerable no, pero hay datos de que hay un tipo de sangre que es más, pero es que es además el tipo de sangre más común, entonces yo creo que habrá que haber estudios más detallados si en realidad es el grupo de sangre, como lo pasa con hipertensión. ¿Qué sabemos del virus en pacientes con VIH positivo? ¿Puede mutar más de lo normal? Los pacientes se tornan graves y sí que se está viendo un desenlace que pueda ser no tórpido, pues por la respuesta inmune, que es lo que recordemos, hace que un paciente haga algo asintomático o leve a grave, pero con certeza no puedo decir que en este momento el virus cambie la replicación, como si pasa con otros virus. Y preguntan sobre, no sé exactamente del tema de ahorita, pero creo que no podríamos responder después, la similitud de COVID de SARS-CoV-2 y VIH debido a la GP120. ¿Qué podría explicar sobre eso? Sí. Tenemos una charla de mitos que creo que la responderá. Así es que yo quiero presentar a la vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Ella es la doctora Alicia Chang, es infectóloga pediatra. Doctora, por favor, adelante. Buenos días. Vamos a esperar a que la presentación esté disponible para que todos me vayan siguiendo. Es para mí un gusto participar en este curso organizado por la Asociación Guatemalteca de Enfermedades. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar un poquito de diagnóstico de COVID-19. Muchos de ustedes han estado viendo mucha información en redes sociales y también en las páginas autorizadas, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por FDA y CDC. Nosotros el día de hoy traemos un resumen de estas pruebas diagnósticas para que ustedes sepan qué tipo de pruebas diagnósticas sí tenemos disponibles en el país, cuáles no, y qué tipo de prueba diagnóstica puede en el futuro tener algún papel dependiendo de la etapa de nuestra pandemia.
Entonces, empecemos. Mis objetivos en esta charla son que al finalizar, las personas que están conectadas, que nos están regalando muy bondadosamente su tiempo, logren identificar los tipos de pruebas disponibles para hacer diagnóstico de COVID-19. Número 2, logren enumerar las indicaciones para cada tipo de prueba, que me puedan enumerar ventajas y desventajas de modalidades diagnósticas y también poder aplicar las pruebas correctamente de acuerdo a la población en que se indica la prueba. Bueno, ¿cómo decido hacer una prueba para COVID-19? Entonces, nosotros sabemos que estamos en medio de una pandemia y por tanto las definiciones de caso han estado cambiando constantemente. Así es que no es culpa del clínico que me está escuchando ahora si no sabe la última definición que está vigente. La verdad es que esto cambia todos los días y les voy a decir que yo voy a decir una cosa hoy, probablemente cambie en poco tiempo, pero lo que tenemos hasta hoy es, vamos a hacer las pruebas en pacientes que están sintomáticos. ¿Y qué tipo de síntomas estamos buscando? Bueno, fiebre, tos, dolor de garganta y cualquier nivel de dificultad respiratoria. Además de estos 4 síntomas, nosotros estamos buscando que el paciente tenga un antecedente de viaje o residencia en los últimos 14 días previos al inicio de los síntomas a países que reportan transmisión local del virus, que desafortunadamente ahora son muchísimos países en el mundo. Entonces, y cada día está cambiando más, así es que los países clásicos que estábamos nosotros considerando al principio, España, Italia, Estados Unidos, China, todos esos países realmente ahorita, pues claro, están dentro del listado, pero se han integrado decenas de países más. Así es que básicamente cualquier antecedente de viaje, ¿verdad? Contacto con una persona que viajó en los 14 días previos al inicio de síntomas, o sea que tal vez la persona que está consultándome no viajó, pero tuvo contacto con una persona que sí viajó. Entonces, a esa persona también podemos considerar hacerle un test. De ahí, un contacto con un caso confirmado en los 14 días previos al inicio de sus síntomas, es decir, una persona en una comunidad o en una casa hay un caso confirmado, las personas que están en el entorno de esa persona son candidatos para tener una prueba. Luego, una persona con infección respiratoria aguda grave y otra etiología que le explique. Es decir, una persona que llega con una neumonía grave a un hospital y no tenemos una explicación buena para esa neumonía, es una persona en la que vamos a considerar hacer la prueba también. Y más recientemente, cualquier trabajador de salud. Nosotros sabemos que los trabajadores de salud están ampliamente expuestos, pues justamente a lo que se dedican es atender a personas enfermas. Y nosotros no sabemos en qué momento ellos pueden entrar en contacto con una de esas personas de manera inadvertida. Entonces, por eso, para protegerlos a ellos, darles una atención temprana y evitar que hayan complicaciones en nuestros trabajadores de salud, ahora cualquier trabajador de salud que tenga síntomas, entonces puede acceder a la prueba también. ¿A quién debo contactar si quiero hacer una prueba? Entonces vimos cómo durante la semana estuvimos hablando de que van a haber varios laboratorios habilitados para hacer esta prueba, tanto a nivel público como privado. Si usted trabaja en un hospital en donde la prueba está disponible, la persona que mejor le puede ayudar es la persona que está en su laboratorio local. Ellos están entrenados en cómo se debe enviar la prueba y cuál debe ser el procedimiento. Si usted está en un lugar donde no se está realizando la prueba de manera local, es decir, mi laboratorio no la tiene disponible, puede llamar a este número 2445-4040, que es el número de epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ellos les pueden dar una orientación de cómo acceder a esta prueba, cuál es el centro más cercano a usted y a su paciente para que lo pueda referir para realizar la prueba. Incluso se ha hablado de tener la prueba de manera ambulatoria y a medida que vamos avanzando en la pandemia, vamos a tener más disponibilidad de test de diversas formas.
Tipos de pruebas que están disponibles. Bueno, entonces, antes de hablar sobre pruebas, es importante que recordemos un par de conceptos básicos: sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba para detectar una enfermedad en sujetos enfermos. Entonces, en este caso específico de la pandemia por COVID-19, queremos una prueba que sea altamente sensible. Y especificidad es la capacidad de la prueba para detectar la ausencia de enfermedad en sujetos sanos. Bueno, entonces con estos principios vamos a hablar de los protocolos y los tests que tenemos disponibles en Guatemala. El primero del que quiero hablar es el protocolo de Charité. Charité es un hospital universitario que está ubicado en Berlín y por tanto ellos fueron los desarrolladores. Esta es una prueba de tiempo real basada en cadena de polimerasa. Y básicamente lo que se hace es amplificar los ácidos nucleicos de las secuencias específicas del virus que hemos identificado como apropiadas para detectarlo apropiadamente en las muestras que estamos enviando. Para las personas que son un poquito más técnicas, pues los genes que se han mostrado son el N, el E, el S y el RD-RP. En el Laboratorio Nacional, esta es la prueba que está disponible y fue la Organización Mundial de la Salud la que donó esas pruebas. En esta prueba específica, entonces lo que se detecta es el gen E y el RD-RP. Eso es una información bien técnica, pero para las personas que les gusta un poquito más de escrutinio en cuanto a la información, tiene una sensibilidad de alrededor del 90% y una especificidad de 95 al 100%. Esto quiere decir que es una prueba altamente sensible y por tanto es una prueba apropiada para hacer en este caso específico de la pandemia de COVID-19. Si nosotros trabajamos a máxima capacidad con el equipo proporcionado para hacer este tipo de pruebas, se podrían hacer al menos alrededor de 1000 pruebas al día. ¿Qué se necesita además de la prueba para poder mandar su muestra? Necesita una ficha epidemiológica. Esta es la ficha epidemiológica que se encuentra en el sitio de del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Pues claro, aquí no se ven todos los detalles, pero es una ficha bastante sencilla de llenar. Y si usted no la tiene, este es el link para que usted ingrese directamente al sitio del Ministerio, en donde se puede bajar inmediatamente desde cualquier computadora que tenga conexión a Internet. ¿Qué tipo de muestra estamos pidiendo? Bueno, hisopado nasofaringeo o hisopado orofaringeo. Entonces, es muy importante que la prueba se realice de manera correcta. Aquí tenemos una gráfica de cómo se inserta el hisopo y cómo si realmente hay que esperar a que tenga resistencia, es decir, que tope al final donde está la nasofaringe, para nosotros extraer una prueba de manera apropiada. Recuérdense que el hisopo se debe girar varias veces hasta que nosotros sentimos que hemos colectado una buena cantidad de muestra, y esto es vital para que la muestra realmente sea apropiada para para que se le pueda realizar la prueba de PCR. Bueno, ¿cómo vamos a transportar esa muestra? Bueno, la muestra se transporta en cadena de frío. Esta es otra de las cosas que enfatizan mucho los fabricantes de las pruebas. La prueba no puede obtenerse y después tener a temperatura ambiente, porque si no, provocamos que se degrade el material genético y no lo vamos a poder detectar de forma apropiada. Entonces se recomienda mantener una cadena de frío entre 2 y 8 grados centígrados. Además, se aconseja utilizar un medio de transporte para virus como el UTM, ¿verdad? Y también si están en un lugar muy lejano y quieren mandar una muestra, pero la cadena de frío cuesta un poquito, también se pueden congelar las muestras entre -20 o -70 y enviarlo con hielo seco para que la prueba se mantenga en buenas condiciones y no se nos vaya a arruinar esa muestra. ¿Cuánto tiempo se tarda en procesar? Pues el tiempo de trabajo técnico de una prueba es más o menos 3 a 4 horas.
siempre es importante que ustedes recuerden que a estas horas les tenemos que agregar el tiempo de la logística de llevar la prueba y luego colocar el resultado disponible para ustedes o enviarlo, ¿verdad? Entonces, probablemente ahorita 4 horas, en este día preciso no podemos garantizar que en 4 horas van a tener la prueba de vuelta, pero sí en un periodo máximo de unas 24 horas. Muy bien. Una prueba negativa, pues claro, como dijimos, es una prueba que realmente es altamente sensible, pero hay algunos factores que nos pueden hacer tener pruebas negativas y que con eso no pensemos que de una vez está descartada la posibilidad de COVID. Siempre hay un pequeño porcentaje de personas que puede salir falsamente negativo y eso se debe a principalmente que el espécimen no fue recolectado con la calidad apropiada, que el espécimen fue colectado muy tarde o muy temprano en la infección, no fue enviado ni manejado apropiadamente, o sea, no en cadena de frío, y bueno, ya los problemas técnicos inherentes a la prueba. Entonces, si ustedes sospechan que un paciente tiene COVID-19 y tienen alta sospecha clínica, es recomendable que sí repitan la prueba. De ahí tenemos otras pruebas que han salido con una aprobación expedita por parte de FDA. Esta es una de las que está consiguiendo la iniciativa privada para tener disponible en los sitios donde tienen la máquina para correrla. Es una prueba que también se basa en detección de material genético y amplificación de ese material. Toma unos 45 minutos. Esta es la máquina que se utiliza. Hay 40 máquinas en Guatemala. Por supuesto, tenemos que ver cuántas de esas podremos habilitar como país para correr. Finalmente, hablemos de serologías. Las serologías realmente no son para una detección de enfermedad aguda. Es para saber si una persona posee inmunidad y puede volver a trabajar sobre todo, ¿verdad? En especial nos interesa mucho para el personal de salud. Más adelante también nos van a servir las serologías para saber si nuestra vacuna, que eventualmente tendremos, aunque va a pasar un poquito de tiempo, como ya mencionó la doctora Sandoval, si nuestra vacuna es eficaz y nos logra proteger contra esta enfermedad. Y luego, para determinar seroprevalencia en la población, es decir, cuántas personas ya han tenido la infección. Esto es más o menos el método de realización de una prueba rápida que acaba de aprobar la FDA por una compañía que se llama Celex. Es bastante sensible y específica y el tiempo de trabajo realmente es bien poquito, son 15 minutos. No es laboriosa, pero nuevamente eso es medición de anticuerpos y eso tarda días en formarse en las personas. Entonces, como insisto, no es una prueba para detectar casos de manera aguda. Ahora, ¿cuántas pruebas se han realizado alrededor del mundo y cómo debiéramos ir nosotros? Pues esta es una gráfica que nos muestra el número total de test por 100,000 personas a partir de la primera muerte y vemos que los países están tendiendo a hacer cada vez más y más test. En Alemania incluso han alcanzado 1.096 por 100,000 habitantes y Estados Unidos anda por los casi 350 por 100,000. En el caso de Corea del Sur, que es un caso que utilizamos mucho como ejemplo, el primer caso fue detectado el 20 de enero y establecieron más de 600 centros para hacer test. Rastreaban activamente sus casos y los contactos de esos casos a través del uso de tecnología, como mencionó antes la doctora Sandoval. Y entonces, lo que lograron es que incrementaron muchísimo su cantidad de test y, por tanto, su curva de casos no fue tan alta como en otros países. Fíjense cómo Corea del Sur realmente es un país que su curva de muertes, por ejemplo, se ha mantenido bastante baja y siguen ellos con tendencia a la baja gracias a la cantidad de pruebas y de vigilancia, como dice la doctora Sandoval, que se está haciendo en todo el país. Entonces, conclusiones, en Guatemala tenemos pruebas para hacer diagnóstico de COVID basadas en PCR de tiempo real. Las pruebas que se utilizan son sensibles y específicas, son buenas pruebas, entonces podemos confiar en ellas.
La técnica de extracción sí debe ser correcta para no perder una oportunidad de diagnóstico. Entonces, si es algo sencillo de hacer, pero debe ser hecho correctamente para no perder la oportunidad de diagnosticar a alguien, que puede hacer una diferencia en el pronóstico de ese paciente. Luego, las serologías aún no están disponibles en nuestro país, pero pueden tener un papel en el futuro, y basados en la experiencia de otros países que exitosamente han logrado suprimir la transmisión de COVID-19, es importante hacer pruebas en casos sintomáticos y sus contactos para rastrear y efectivamente suprimir la transmisión del virus. Muchas gracias. Ahora estoy abierta para preguntas. Gracias, Alicia. Hay varias preguntas. Esta la contestó parcialmente. ¿Cuánto tiempo debe considerarse entre la toma de muestra y el procesamiento? Sí, entonces eso es lo que les digo, que realmente el procesamiento en sí, el trabajo ininterrumpido de un técnico trabajando en una prueba es de 3 a 4 horas, pero a eso tenemos que agregar la logística, y esto depende mucho de desde dónde viene la prueba y en cuánto tiempo podemos nosotros ya dar el resultado, porque las personas que están realizando estas pruebas muchas veces tienen otras atribuciones dentro de la institución. Creo que va también relacionado con esto. ¿Cuánto tiempo se podría guardar una prueba antes de procesar? Si la prueba está congelada, la prueba tiene un tiempo de vida larguísimo. Entonces pueden ser días incluso que la prueba puede estar congelada y se descongela al momento que se va a procesar. Lo que no recomiendan es que la descongelen y no la procesen y la vuelvan a congelar, porque eso sí nos disminuye nuestros chances de tener una prueba bien realizada. Preguntan si es necesario hacer hisopado a personas que estuvieron en cuarentena y expuestas a un paciente positivo. ¿Aún sin síntomas deberían hacerse prueba? Esta es una pregunta que ha resultado en mucho debate, pero nuestra recomendación como profesionales de salud es que esos pacientes que están asintomáticos y estuvieron en contacto con un caso, sí se les realice una prueba para poder hacer un mejor rastreo de personas que están positivas pero asintomáticas. Preguntan si un paciente sospechoso ya se hizo la prueba y el resultado fue negativo, pero luego hace una neumonía, si se debe realizar la prueba otra vez, si se debe repetir la prueba. Sí, yo se la repetiría porque, como vimos, pueden haber razones por las cuales esa prueba fue falsamente negativa. No es algo que ocurre frecuentemente, pero les voy a decir que, por ejemplo, si la técnica no está bien realizada, y algunas veces eso ha sido difícil de lograr, ese expertise a la hora de tomar esa prueba, eso nos hace una gran diferencia en tener una buena prueba versus una prueba que nos sale falsamente negativa. Preguntan si la prueba la puede solicitar cualquier miembro del sistema de salud o solo médicos especialistas. No, la prueba la puede solicitar cualquier miembro del sistema de salud, público, privado, cualquier médico en general. Estamos tratando de darles todas las herramientas para que ustedes tengan acceso a la prueba de manera inmediata desde donde estén y cualquiera que sea su especialidad o su área de trabajo. Sí, pregunta, soy bombero, ¿debería realizarme la prueba con o sin síntomas? Bueno, un bombero es una persona nuevamente que está muy expuesta porque atiende muchas emergencias, atiende a personas enfermas, y yo ahí aplicaría la definición de si el bombero es considerado un trabajador de la salud y entra dentro de la definición que estamos hablando. Si empiezo con síntomas, sí me haría la prueba. Si no tengo síntomas, al momento no tenemos suficiente nosotros, digamos, como potestad para decidir si se le puede hacer la prueba o no, pero si tiene síntomas, definitivamente sí. Usted entra como un personal de atención sanitaria. Pregunta si es mejor el hisopado nasofaringeo o el orofaringeo para detección de virus. La verdad es que el virus se replica ampliamente tanto en la nasofaringe como en la orofaringe, entonces los hisopados ambos son correctos. Algunas personas hacen los dos al mismo tiempo. La técnica más utilizada es la que les mostré, de llegar con el hisopo hasta la nasofaringe, porque entonces ahí pasamos llevando tanto la nariz como la nasofaringe. Entonces creo que es la mejor forma y más expedita para no estar introduciendo muchas veces el hisopo en las personas. Y algunas preguntas las vamos a dejar para próximas pláticas. La última de este bloque sería, a través de las pruebas actuales podemos saber en qué fase se encuentra el paciente.
Entonces, nosotros sabemos que si el paciente tiene una prueba positiva por PCR de tiempo real, es un paciente que está en fase aguda. Ahora, no poseemos las pruebas todavía para nosotros saber si ese paciente ya está en fase de convalescencia o recuperado, porque no tenemos serologías a la disposición. Entonces, por eso es que las personas que van saliendo recuperadas o que se consideran recuperadas, normalmente se les está repitiendo esa prueba, pero nosotros sabemos que muchas veces esa prueba puede salir positiva y la persona no necesariamente estar enferma. Más ahorita por precaución lo estamos haciendo así y no desafortunadamente no tenemos las serologías para ver si tiene inmunidad contra la enfermedad y ya está en una fase convaleciente o de recuperación. Gracias, Alicia. Vamos a tener un receso cortito de 5 minutos y continuamos. No dejen la sintonía, vamos a tener un receso corto de 5 minutos y continuamos. Gracias. Vamos a continuar con nuestras presentaciones. Aprovechamos para comentarles que todo el material que están viendo ahorita va a estar puesto en línea, esperamos a partir de mañana, para que todas las personas que no se pudieron conectar puedan verlos en el futuro. Tenemos más de 2,000 personas inscritas en este curso. Lamentablemente algunas probablemente no habrán podido conectarse, pero por lo mismo vamos a poder tenerlo disponible para que ustedes se conecten en cualquier momento y si algún momento se les pasó o tienen alguna duda, pues puedan regresar a las grabaciones. Continuando con nuestras presentaciones, ahorita pues el día de hoy hemos hecho algo muy general sobre el virus. Ahora queremos hablar un poco de lo más importante para nosotros, que es la prevención. Vamos a dar mucho sobre prevención en la próxima charla, pero ahorita vamos a hablar de algunas de las finalidades de la prevención. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de prevención de coronavirus, hablamos un poquito de prevención de cualquier otro tipo de agente viral, especialmente respiratorio. Hay muchas cosas que podemos saber para prevenir. Vamos a enfocarnos mucho en el ambiente hospitalario y vamos a ver un poquito de las bases de prevención comunitaria. Realmente se ha hablado muchísimo de cómo prevenir en la comunidad este virus. Solo para ponernos en referencia, esto se habla muchísimo, lo vamos a pasar rápidamente, pero desde el 30 de enero ya la OMS nos habla que COVID es algo, una emergencia de salud pública. Posteriormente hablamos de que es una pandemia y sabemos que se ha extendido por todo el mundo, y si ustedes que están viendo no han estado debajo de una piedra los últimos 3 meses, pues saben muchísimo el tema de coronavirus y también mucho de prevención y algunas cosas que son ciertas, pero algunas que no son tan ciertas. Mencionaba que por principio tenemos varias formas de que se transmiten los problemas infecciosos, pero en general los podemos agrupar en 3, y esto nos sirve mucho especialmente a nivel hospitalario, a nivel de clínicas, entenderlos. El primero es a nivel de contactos, todo lo que se nos puede pegar o transmitir al contacto con secreciones o con personas o con objetos que han sido tocados por alguien que tiene alguna infección. Muy clásico, Clostridium difficile se transmite a través de contacto, pero por ejemplo influenza, sabemos hoy en día de que una de sus principales formas de transmisión es a través del contacto. Antes pensábamos que por el estornudo del que estaba a la par de nosotros, hoy sabemos que una de sus principales formas de transmisión es por contacto, y por eso es muy importante también que recordemos que COVID, que es adelanto, se transmite también por contacto. Gotas, hablamos de gotas cuando se transmite a través de las gotitas que salen de nuestra boca cuando hablamos, respiramos, tosemos o estornudamos. Estas gotitas no son tan pequeñas, son relativamente grandes, pero sí pueden llegar a una distancia, se habla de 1,5 metros, de 2 metros de nosotros, y esto nos puede contagiar si nos cae no en la piel intacta, sino si nos cae en nuestras mucosas o en nuestros ojos. Eso se puede entrar al ojo, a la mucosa, y de ahí contagiarnos, o que nos caiga en la cara, por ejemplo, y nosotros sin darnos cuenta nos debilitamos en la boca, en los ojos. Y finalmente una transmisión que es bien importante, interesante, pero por suerte difícil de hacerse, es a través de aerosoles. Esto quiere decir de que la gotita que sale de nuestra boca o la gotita que sale a través de un procedimiento que nos hagan, por ejemplo, una intubación, esa sale tan pequeñita que se queda flotando en el ambiente. Entonces, imagínense ustedes, no sé si han utilizado alguna manguera de esas que sacan como neblina. Esa neblina que se queda como flotando un ratito, ¿verdad? Difícil cuando tenemos una manguera normal que la gota cae rápidamente. Pues esa neblina puede ser tan fina, que se quede flotando por mucho tiempo en el ambiente. Típico de este tipo de transmisión es la tuberculosis, y eso lo hemos sabido por mucho tiempo. Pero sabemos de que, por ejemplo, influenza en situaciones especiales puede llegar a transmitirse así, y vamos a hablar más adelante sobre esto. Sabemos que otros virus, por ejemplo, sarampión, sí que se puede transmitir así. Les adelantamos que COVID-19 se transmite por las 3 rutas, muy parecido a la influenza.
por mucho las más importantes, las primeras dos, pero sí puede llegar a generarse aerosoles, y lo vamos a hablar también más adelante, a través de ciertos procedimientos especiales. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir y cómo vamos a controlar las infecciones para COVID-19? Hay algunos aspectos generales que siempre debemos de cumplir y, por supuesto, en este caso también son valederos. Por ejemplo, asegurar el triage, que es la clasificación de los pacientes, que sea un reconocimiento temprano y controlar la fuente. Básicamente esto nos dice aísla al paciente que tiene sospecha o que tiene COVID-19. Es muy importante que esto lo tengamos diseñado para cualquier virus respiratorio. También COVID-19, por supuesto, pero debe ser la misma forma en que manejamos a cualquier sintomático respiratorio, porque los demás virus también son transmisibles. Ahorita, con mayor razón, vamos a tratar de hacer ese triage, que si un paciente llega a un hospital, por ejemplo, por un dolor abdominal, no se quede sentado a la par del paciente que sea sospechoso de COVID-19. Esto pareciera muy lógico y evidente, pero en la práctica usual sí que sentábamos a la par a veces pacientes con influenza y el paciente que tenía el dolor abdominal. Esto ha pasado. Entonces tenemos que asegurarnos que no siga pasando y especialmente ahora con COVID-19, hacerlo lo más separado posible. Luego, bien importante, aplicar precauciones estándar para todos los pacientes. Y me voy a fijar yo en dos tipos de precauciones, estándar y precauciones según el contacto o según el riesgo. Si hacemos eso bien para todas las patologías, sí que nos va a ir bien también con COVID-19. Vamos a hablar un poquito, recordarnos que son las precauciones estándar. Implementar precauciones adicionales empíricas, por ejemplo, hablamos de gota y contacto cuando corresponda a aerosoles, para caso sospechoso, controles administrativos es importante, y controles ambientales y de ingeniería. Y ahí viene un poquito que sabemos ya por algunos estudios previos y por otras epidemias también que hemos tenido, que la familia puede contagiar, por supuesto, a la comunidad, la clínica local, se puede transmitir en la comunidad, eso se puede ir a un hospital, pero también el hospital puede transmitirlo de regreso a la familia, a la comunidad, y se vuelve realmente un círculo donde hay una transmisión importante. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de interrumpir esa transmisión en varios sitios. Por ejemplo, se postula de que debiésemos hacernos higiene de manos todos al entrar a un hospital. Sabemos que los 5 momentos de higiene de manos, por ejemplo, nos dicen que lo hagamos antes de tocar al paciente. Resulta bastante saludable en este momento que tenemos una pandemia que antes de ingresar al hospital cualquier persona se haga higiene de manos, sea con alcohol, gel o con agua y jabón. Es también muy sano tener una zona de transición donde podamos tener pacientes diagnosticados y no diagnosticados y podamos ahí hacer nuestra higiene de manos, colocar nuestro equipo de protección personal y finalmente llegar a un área de aislamiento donde sí que solo hayan pacientes diagnosticados con COVID-19, pacientes sintomáticos. Aquí hay un ejemplo publicado en la literatura donde vemos cómo bien nos habla del control que hicieron ellos, especialmente de tráfico, dicen control de tráfico, y cómo van poniendo, ahí vemos en la diapositiva, un área de aislamiento, un área de cuarentena, un área de enfermería, y cómo esos pues van de área limpia a un área intermedio a un área contaminada, y eso se puede hacer en casi todos los hospitales en que nosotros trabajemos o clínicas en que trabajemos, muy sofisticado, como vemos en la televisión, a veces con carpas y con traje de astronauta, o muy sencillo con tótulos pequeños, pero con la separación suficiente entre paciente y paciente. El concepto es que tengamos estas áreas separadas para poder ir moviendo al paciente de un lado al otro y que se mezclen lo menos posible. Luego hablábamos de que debemos de aplicar las medidas de precaución basadas en exposición. Y esto depende del mecanismo de transmisión y hablamos un poquito del mecanismo de transmisión y por lógica las precauciones las vamos a hacer según esos mismos mecanismos de transmisión. Precauciones estándar son para cualquier paciente que veamos. Y es bien importante recordar que si hacemos bien nuestras precauciones estándar, la posibilidad que se nos transmita cualquier virus respiratorio, cualquier virus o bacteria que se transmita de otra forma, o cualquier patógeno general va a ser mínima. Solamente lo que hagamos extra va a ser un extra. Si hacemos bien nuestras precauciones estándar, vamos a estar bastante bien protegidos. Precauciones según contacto, según exposición, por contacto, gotas y aerosoles son las otras 3. Les adelanto que estos pueden tener otros nombres en algunos centros hospitalarios, ustedes los pueden conocer por otros nombres, pero al final de cuentas vamos más o menos o básicamente a lo mismo. Otra vez, si COVID-19 se transmite a través de las 3 rutas, pues COVID-19 va a necesitar precauciones de las 3 formas, pero que en diferentes momentos, dependiendo de cómo se esté exponiendo el paciente. De nuevo, las medidas de precaución estándar, y reitero este tema por lo importante que es. Esto realmente nos previene cualquier infección a través de contacto con piel, mucosa o cualquier tipo de fluido. ¿Y de qué hablan las precauciones estándar? Higiene de manos, antes y después de tocar al paciente, después de contacto con fluidos corporales. Si tiene un jabón antiséptico, use ese jabón antiséptico.
Si tiene un alcohol en gel o un alcohol en solución, use ese alcohol en solución. Agua y jabón, solución sanitizante, solución desinfectante, alcohol en gel. Si hacemos la higiene de manos adecuadamente en esos 5 momentos, es casi imposible que se nos transmita una infección en el hospital, aunque no tengamos precauciones extras que podemos tener. Entonces, solo con hacer higiene de manos sabemos que vamos a reducir este y otro montón de riesgos. Fijamos muy bien ahorita en esa precaución estándar en particular. Y eso se va a repetir en todas las otras precauciones. Otras cosas de precauciones estándar, guantes si voy a tener contacto con fluidos corporales. Si es que hay quien dice, bueno, es que si se transmite, no se transmite, mejor guantes todo el tiempo, mejor guantes solo a veces. Si usted usa sus guantes, cuando va a tocar fluidos corporales, no va a transmitírsele ninguna infección, incluyendo COVID-19, porque los está usando apropiadamente. Ahora, si usted se pone sus guantes y los anda por todo el hospital, va a ser como que no tuviera nada y al contrario, va a ser un mecanismo transmisor. Mejor utilice sus guantes justo cuando va a tocar usted fluidos corporales, secreciones o material contaminado o mucosas de la piel del paciente. Bata si va a hacer un procedimiento que le va a caer gotitas del paciente o sangre, fluidos, etcétera. Lo mismo, si vamos a hacer un procedimiento al paciente, por supuesto que nos ponemos una bata. Nos ponemos esa bata cuando vamos a estar muy cerca del paciente con cualquier virus respiratorio o con COVID-19, vamos a estar protegidos. Protección ocular, gafas protectoras o una máscara de protección. Otra vez, si voy a estar cerca del paciente y me pueden caer gotitas del paciente, tenga o no tenga COVID, son precauciones estándar. Tenga o no tenga COVID, voy a estar cerca de un paciente que me pueden caer gotitas en los ojos, debo usar protección ocular. Esto no es nada nuevo, esto siempre lo debemos de hacer. Si no lo estamos haciendo, empecemos a hacer ahorita con más razón, pero no lo dejemos de hacer más adelante. Solo con esto nos va a proteger muchísimo lo que nos pueda transmitir algún paciente. Los guantes no reemplazan la higiene de manos. Nada más un anuncio, por favor, los que tengan su audio puesto, ciérrenlo, porque eso puede interrumpir el audio de los demás. Si alguien tiene su audio abierto, por favor, póngale mute ahí al audio. Y les decía, los guantes no reemplazan la higiene de manos, y esto pareciera muy lógico, pero lo vemos todos los días. Alguien viene, se pone guantes, se siente Superman, siente que son guantes radioactivos, iónicos, que ya no dejan que haya nada, que se transmita nada. Al contrario, siempre que uso guantes, si toco a un paciente, me tengo que quitar los guantes y hacer mi higiene de guantes. Antes de tocar al paciente y de ponerme los guantes, higiene de manos y me pongo mis guantes. Los guantes no son maravillosos, ojalá lo fueran, los guantes son una medida extra. Es más, si no me hago mi higiene de manos, la protección que me da el guante es mínima, es muy, muy poca. Es mucho más la protección que me da la higiene de manos. Entonces, si todo se les olvida del día de hoy, por favor, recuérdense, los guantes no nos reemplazan la higiene de manos, háganse higiene de manos antes y después del paciente. Más precauciones estándar, pues limpieza de superficies en contacto con el paciente, hay que desinfectarlo de rutina, manejo de puntos cortantes adecuado, etiqueta respiratoria, otra vez, esto no es nuevo, siempre debimos de haber hecho lo mismo. Si vamos a estornudar sobre la manga, estornudar sobre un plañero y tirarlo de inmediato, hacernos higiene de manos de inmediato. ¿Qué medidas de aislamiento podemos tomar entonces? Repitiendo, si las precauciones son según el riesgo o según el mecanismo de transmisión y tenemos 3 mecanismos generales de transmisión, hay otros por supuesto, pero estos son los que más utilizamos, pues hablamos que habrán 3 medidas de aislamiento para COVID-19. Aislamiento por contacto, porque se transmite a través del contacto directo entre persona a persona, y eso lo vamos a ver en otras pláticas, pero sabemos de que las secreciones del paciente con COVID son contagiosas, y por lo tanto, para evitar que esas secreciones me lleguen a mis mucosas, a mi boca, a mi nariz, a mis ojos, la piel intacta no la atraviesa, entonces hago medidas de aislamiento de contacto. Esto es un extra a mi estándar. Mi estándar me dice higiene de manos siempre, y si va a generar gotitas o va a haber contacto con fluidos corporales, me pongo guantes y bata. Aquí, aunque no vaya yo a generar fluidos o a hacer un procedimiento que genere fluidos o que tenga contacto con fluidos corporales, igual mejor me pongo mis guantes y mi bata. ¿Eso qué me permite? Eso me permite estar más seguro que si llega a haber contacto con esto, pues entonces yo no tenga ningún problema. Siguiente aislamiento que usamos para COVID-19, aislamiento por gotas. Mencionamos que el mecanismo de transmisión es a través de esas gotitas que al respirar, toser o estornudar llegan a no más de 1,5 metros, pues si llegan a caer a mí, en mi boca o en mis ojos, me pongo una mascarilla y me pongo protección ocular toda vez que yo vaya a evaluar a ese paciente. No importa qué vaya a hacer con ese paciente, si hace que tiene COVID-19 o si tiene otros virus respiratorios, por cierto, también debería de hacerlo como influenza, entonces me pongo mascarilla y me pongo lentes. Y finalmente, el más controversial, diríamos, no porque sea controversial, sino porque es el que más miedo nos da, el aislamiento por aerosoles,
Y ahí requiere el uso de una mascarilla especial que es la mascarilla N95. Son tan pequeñitas las partículas que viajan en el ambiente que esas pueden irse por un ladito de nuestra mascarilla o incluso, teóricamente, atravesar la mascarilla. Entonces, necesito una mascarilla especial que no deje pasar casi que nada. Y los que han usado una N95 saben que es incomodísima y casi que no deja pasar el aire. Pero esa mascarilla no deja pasar esos virus que podían atravesar a través del aerosol. De nuevo, COVID-19 hace aerosol solo en momentos particulares. No ha habido hasta ahorita evidencia que lo haga todo tiempo, lo cual nos permite no necesitar N95 todo el tiempo, y ahorita vamos a hablar un poquito más. Vamos a hablar específicamente de mascarilla quirúrgica y respirador N95, porque son de las que necesitamos saber bien cuáles son las bases de por qué recomendarlas o no. Más adelante les vamos a enseñar cómo deben de ponérselas, que tal vez es más importante que el saber las bases. Podemos saber las bases exactas, pero si no sabemos utilizar esto, todo es por gusto. Entonces, estas mascarillas nos apoyan a evitar enfermedades que transmiten por aerosoles, por gotitas o incluso por contacto. Pero principalmente les decía, la mascarilla la vamos a utilizar ya respirador para gotitas, en el caso de respirador para aerosoles. La N95 bloquea el 95% de los aerosoles, o sea, ya casi nada pasa por esa mascarilla. Y es la vía de preferencia de protección de aerosoles. Ojo que han habido estudios que la mascarilla quirúrgica sí que nos protege incluso de algunos aerosoles, pero por mucho la de preferencia va a ser la N95. Ahora hay dos cosas que hay que considerar aquí. Uno es costo, y uno diría, bueno, el costo de la salud, ¿cómo se calcula? Pero el otro es disponibilidad, y vemos ahí algunas mascarillas colgando, algunas ideas o publicaciones de cómo reusar estas mascarillas, de cómo esterilizarlas. No existen ya en el mundo, por esta pandemia, suficientes mascarillas N95. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar muy seguros de en qué momento la necesito utilizar. Y si la utilizo en todo momento, ¿qué chilena sería? ¿Para qué me hago bolas? Y siempre se dice, la prevención es mejor exagerar que irse de menos. Y es parcialmente cierto. Si yo exagero y utilizo una N95 en momentos que no lo necesito, pues bueno, yo me la podría poner 24 horas hasta durmiendo. Si usted aguanta la N95 24 horas, incluso durmiendo, pues va a ser alguien extraordinario. Y aparte nos las vamos a gastar y cuando realmente las necesitamos, pues probablemente no la vamos a tener. Lo siguiente, hablar un poquito y solo un par de diapositivas sobre recomendaciones en la comunidad. Había un movimiento muy fuerte por utilizar mascarillas de todo tipo en la comunidad. Y realmente, pues esto nos habla de varias cosas. Podemos utilizarlas por dos razones. ¿Cuál es el propósito de usarlas en la comunidad? Podríamos usarla para la fuente, para control de la fuente, ¿verdad? Que una persona infectada transmita menos. Esto no queda ninguna duda que es una buena idea. El que ya está infectado, sabemos de que ya está infectado y que una mascarilla va a hacer que transmita menos. Pero otra idea también es utilizarla por personas sanas. Claro, el sano que le prevén el que caigan las gotitas, y eso no está tan claro. Si voy andando por la calle va a ser muy factible que me caiga una gotita. Realmente usarla en la comunidad por esta razón es menos claro. Debemos de evaluar cuál es el riesgo de exponernos en el contexto local. Si es una comunidad donde no hay ahorita COVID-19, tenía mucho sentido desgastarnos en usar mascarillas. Si es una comunidad donde sí que lo haya, pues podríamos utilizarlo. Luego, la vulnerabilidad de la persona. Si es alguien con comorbilidad, si es alguien inmunosupreso, pues podría ser más justificado utilizarlo y probablemente lo deba de hacer. Y por supuesto, el entorno de hacinamiento o no hacinamiento donde pueda vivir. Si usted está en un lugar donde hay muchas personas, como estamos aquí ahorita en nuestro cuarto de grabación, y todos tienen una mascarilla, pues estamos muy juntos, de hecho. Pero si usted está en un lugar donde están muy separados, tal vez no es necesario. Y sí que sabemos, y este es nada más uno de los estudios que se han hecho, y ven los puntitos ahí, puntitos con mascarilla y puntitos sin mascarilla. Los puntitos que están arriba sin mascarilla quiere decir de que se están saliendo los virus de donde está el paciente. Y sí sabemos de que la mascarilla va a reducir la posibilidad de que salga el virus cuando alguien tose. Mentira, tiene mucha lógica biológica. Lo que nos da un poquito de pena, y por eso lo traemos a colación, uso de mascarilla quirúrgica en la comunidad puede crear un falso sentido de seguridad. Y puede haber negligencia en otros elementos esenciales como prácticas de higiene de manos y tratamiento. Si alguien tiene síntomas, por supuesto, es una mascarilla. Si es indicación nacional, usemos la mascarilla, pero por favor no se confíe solo en la mascarilla, refuerce siempre el resto de medidas. Y la OMS nos menciona que es fundamental priorizar las mascarillas médicos y los respiradores para trabajadores de salud. Debemos utilizar las más chileras, diríamos, a los de mejor protección para quien está atendiendo un paciente infectado. Algo que es bien interesante, ahí pongo una foto de mi equipo de trabajo en el Hospital Roosevelt, cómo estamos usando, de hecho, ahorita mascarillas en el hospital.
Y ahí podrían haber dos escenarios donde podría haber beneficios. Si voy a tener un paciente que no ha sido reconocido COVID-19, pues bueno, podría yo necesitar utilizar una mascarilla, puede ser útil una mascarilla, pero no tendría protección de ojos ni fomites, entonces también no es lo mejor. Y algo interesante es la posibilidad de transmisión de la atención médica asintomática, o sea que alguien, un médico o proveedor de la salud, sea asintomático y pueda contaminar al otro. Otra vez, sabemos que lo que es seguro es que esto no va a ser por sí solo suficiente y que no debemos de utilizarlas solas, sino reforzar otras medidas. Si su hospital han decidido utilizar mascarillas quirúrgicas todo el tiempo, como en mi hospital ha sido el caso, claro que se utilizará, pero refuerce todas las demás medidas, porque existe la posibilidad de que las personas se sientan más protegidas de lo que realmente están y dejen hacer el resto de medidas. Una máscara no protegerá a proveedores de salud que atiendan a un paciente con COVID-19 activo si no lleva acompañando una higiene de manos adecuada. Entonces, use mascarilla quirúrgica siempre y cuando atienda a pacientes con enfermedades respiratorias. Siempre utilice mascarilla quirúrgica al ingresar a la habitación de un paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 y utilice una N95 si va a ser un procedimiento que genera aerosoles y otra vez hágalo según las políticas de su hospital. Y un par de diapositivas ya para terminar sobre transmisión por aerosoles y evidencia previa. Sabemos, por ejemplo, que en la epidemia de H1N1 en el 2009, este es un estudio interesante en que dieron mascarillas a algunas personas y algunas personas no les dieron mascarillas, y de los que no atendían a pacientes directamente, la tasa de infección fue más o menos la misma. O sea, no hubo diferencia de la transmisión alrededor de. Por supuesto que al atender pacientes sí que había que usar la mascarilla, pero si no los estaban atendiendo, pues realmente no se vio demasiada diferencia. Evidencia de aerosoles en COVID-19, OMS ha sido muy claro en esto y hay mucha controversia. Sin embargo, evidencia de aerolización in vitro sí que la hay, pero no hay evidencia de transmisión por aerosoles. Esto es una diferenciación importante. Algo puede generar un aerosol, o sea, puede agarrar, pulverizar y que salga al aire. Eso no quiere decir que sea transmisible. Sabemos ahorita por los estudios actuales, y eso es al día de hoy, 11 de abril, que no hay evidencia de transmisión por vía aérea o por aerosoles. Por lo tanto, seguimos recomendando la N95 solo para procedimiento generador de aerosol. Broncoscopía, intubación traqueal, RCP. Si no va a hacer eso, no lo utilice. Aquí tenemos otra serie de procedimientos que generan aerosoles y otra vez generar aerosol no es igual a transmitirse por aerosoles. Entonces, si se va a hacer alguno de estos procedimientos, es buena idea utilizar una N95. Si no va a hacer uno de estos procedimientos, por favor, reserve ese N95 para cuando sí sea necesario. Más adelante se le vamos a decir para quién. Más adelante vamos a ver un poquito de qué equipo de personal se utiliza, pero este es un ejemplo donde ustedes pueden encontrar. En Guatemala vamos a dar recomendaciones al respecto de qué equipos se tienen que utilizar según lo que estemos haciendo. ¿Para qué aislamiento vamos a usar? Ya para ir terminando, en casos de COVID-19, cualquier caso sospechoso, pues estándar, contacto y precauciones de transmisión por gotitas, por lo que dijimos, porque así se transmite esta infección. Y si tenemos algún procedimiento que genera aerosol, ya lo mencionamos, COVID-19 en situaciones especiales puede generar aerosol, no se ha visto que haya alguna transmisión, sí, no hay generación de este tipo de aerosoles, entonces ahí sí que utilice N95. Este es el equipo que usualmente usamos para esto y con eso vamos a terminar.